fructífera en cuanto al objeto de la investigación necesaria. Victoria, para que silencies por favor el audífono, perdón, el micrófono. Gracias. En ese sentido, entonces, la investigación jurídica se va a definir como ese proceso de búsqueda de la ley que va a regir una actividad y todos aquellos materiales que explican o analizan en esa norma. Incluye varios procesos que van desde la recopilación de información hasta el análisis de los hechos de un problema y la comunicación de los resultados de la investigación. Implica investigación o indagación científica y, por supuesto, propositiva. ¿De qué? De todos los hechos jurídicos o temas, cualquiera que sea la disciplina que estemos manejando. Asimismo, también va a abarcar todo el ámbito científico sobre una cuestión o un problema judicial y el proceso de recopilación de las pruebas o datos para determinar determinadas o algunas hipótesis que se planteen. En definitiva, entonces, va a tener como objetivo agregar una serie de nuevos conocimientos al cuerpo de conocimientos que ya existen en materia jurídica. En ese sentido, al verlo nosotros desde un panorama general, vamos a poder destacar que esto va a ser un proceso creativo, nuevamente, como todo el proceso de investigación, que va a implicar actividades normativas. Es un proceso que es diligente y en búsqueda de una continua respuesta más probable, más aceptada en una cuestión judicial. Tal investigación jurídica implica, por supuesto, ¿qué cosa? ¿Cuáles pasos sencillos? La selección de hipótesis, la determinación de varios hechos y su clasificación, y una parte muy fundamental que va a ser la eliminación de relevancia, un uso de razonamiento inductivo y deductivo y, por supuesto, una final afirmación o la creación de una conclusión. En tal sentido, entonces, que en esencia, ¿qué implica la investigación jurídica? Implica ¿qué cosa? Análisis de los hechos. Análisis de los hechos y la ordenación de las proposiciones y doctrinas jurídicas y la aplicación, por supuesto, ¿de qué cosa? La aplicación del razonamiento jurídico para concluir. La investigación jurídica busca entonces fundamentalmente exponer la coherencia lógica de los conceptos del derecho y determinar y definir los términos y presupuestos utilizados en el derecho. Esto se debe a que el proceso de identificar y recuperar la información necesaria para respaldar la toma de ¿qué? La toma de decisiones judiciales. En ese sentido, entonces, vamos a pasar a nuestra primera tipología. Agradezco que prestemos atención necesaria, que esto es materia importante de nuestra próxima evaluación. Vamos a pasar entonces a nuestra primera tipología de investigación, la jurídico-dogmática. Vamos a explicarla detalladamente para que no quede ninguna duda. Le agradezco, por favor, en cualquier momento que si se me está escuchando, en cualquier momento si se tiene algún tipo de pregunta o duda, me interrumpan para hacerla. Repito, esto es materia de nuestra próxima evaluación. Importante entonces tomar nota y que se entienda debidamente esto que estamos analizando a partir de esta semana, que es la tipología de la investigación jurídica. Bienvenida, Rosimar, muy buenas tardes.
Rosimar, buenas tardes, bienvenida, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes, le escucho. Se me va un poquito el audio porque es que ando en el pediatra con la niña, pero le estoy escuchando. Ah, ok, ok, perfecto, está bien. Entonces, continuamos entonces con nuestra investigación dogmático-jurídica. Repito, cuando hablamos de la tipología, las tipologías de la investigación jurídica, por favor, no confundir en ningún momento con toda la metodología jurídica, perdón, con toda la metodología de la investigación que hemos visto hasta ahora en nuestra clase. Por favor, no vayamos a confundir una parte metodológica anterior que hablamos de la investigación científica, investigación empírica, investigación cualitativa y hablamos de algunos métodos con la tipología de la investigación jurídica. Centrémonos entonces en nuestro tema de hoy, tipología de la investigación jurídica. Esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y dentro de la tipología de la investigación jurídica, dentro de la norma, de la evolución, la realidad social y los fundamentos, vamos a hablar de qué? De la investigación dogmático-jurídica, número uno, de la investigación filosófica jurídica, como número dos, de la investigación sociojurídica y de la investigación histórica jurídica. Por eso es que le dije que tomen nota, que presten atención y que no se vaya a confundir con toda la parte metodológica que hemos tratado hasta el momento de hoy. En tal sentido, vamos a analizar entonces la investigación dogmático-jurídica. El derecho era y es una norma o un sistema normativo. ¿Para la regulación de qué? Ya eso lo hemos establecido en varias clases anteriores a lo largo del curso y lo deben ver constantemente dentro de su carrera. El derecho es una norma o un conjunto de sistemas normativos para la regulación de comportamientos. ¿Y para qué cosa? Para la resolución de conflictos. Por tanto, una primera aproximación hacia tal objeto va a ser desde el estudio de la norma jurídica, o más bien desde el ordenamiento jurídico. Es llamada también entonces este tipo de investigación que estamos tratando en este momento, la investigación dogmática jurídica. En alguna bibliografía que ustedes se encuentren por ahí, a lo mejor la pueden conseguir como investigación formal jurídica, es la misma. O la pueden conseguir en otro libro de metodología, si la estudian, como formalista jurídica o conceptual jurídica o inclusive teórica jurídica o simplemente dogmática jurídica, como nosotros la vamos a tratar en nuestro curso. Repito, como dogmática jurídica, como la vamos a tratar nosotros en nuestro curso. Hasta ahora se entiende, vamos bien hasta los momentos. Me escucha todavía Viviana y Rosimar, que son las únicas que quedan. ¿Se me escucha? Profe, se le escucha entrecortado y eso, pero sí lo escuchamos. Yo también le escucho, profe. Ah, ok, perfecto, porque ya solo quedamos dos nuevamente en la clase de hoy. No sé qué pasó con Josué, que yo lo vi conectado ahorita, pero ya no está tampoco. Bueno, seguimos nuevamente con nuestra clase de hoy. Repito, si no se me escucha, si hay alguna pregunta, por favor me lo indican, por favor, o si voy de repente muy rápido. Yo trato siempre de hablar lo más lento posible, pero si me están escuchando ustedes dos, por favor, que es importante este tema, para que quede claro, me interrumpen, por favor. Seguimos entonces. Esta investigación, entonces, la vamos se puede denominar de todas las formas que ya les indiqué anteriormente. Pero nosotros lo vamos a llamar investigación simplemente dogmática jurídica. Aquí se estudia las estructuras del derecho objetivo. En la investigación dogmática jurídica se va a estudiar las estructuras del derecho objetivo, o sea, la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico.
por lo que se basa esencialmente en las fuentes formales del derecho objetivo. De manera tal que en los estudios de dogmática jurídica se va a investigar lo que los humanos dicen que hacen con el derecho. Repito, en los estudios de dogmática jurídica se va a investigar lo que los humanos dicen que hacen con el derecho. Y se los conoce como dogmáticos, porque en nuestra disciplina la norma jurídica es considerada como un dogma. Este tipo de estudios se va a conectar con el tema de la validez de las normas jurídicas, tal y como se elabora en la construcción de los fenómenos jurídicos. Es decir, aquí el punto va a girar en torno a saber si el ordenamiento jurídico es o no válido, sin entrar en detalles sobre su eficacia o su legitimidad. Repito, en este tipo de estudios se conecta con el tema de la validez de las normas jurídicas. Es decir, aquí el punto va a girar en torno a saber si el ordenamiento jurídico es o no válido, sin entrar en detalles sobre su eficacia o la legitimidad. La dogmática jurídica entonces va a ser la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas. ¿Pero de qué modo? De modo abstracto. Es decir, sin verificar su materialización en la realidad. Repito, la dogmática jurídica va a ser la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas, pero de un modo abstracto, es decir, sin verificar su materialización en la realidad. Por ello, se va a asociar a la investigación dogmática o formal con las normas jurídicas estudiadas en abstracto, motivo por el que se puede decir que se trata en esencia del estudio de las normas jurídicas y todo lo que tenga que ver con ellas, pero siempre en teórica. Hasta ahora vamos bien, todavía se me escucha, Viviana. Sí, profesor, sí. Ok. Perfecto. Seguimos entonces. Decía y... Profe, disculpe. Dígame. Profe, ¿usted va a mandar esa lámina por el grupo o la va a colgar en la página? En la página, Rosimar, esa de inmediato se coloca en la página, porque esa no se tarda, y de igual manera estoy grabando el video de igual manera, pero el video sí se tarda dos días, por decirte algo. Ponte, porque no sube de inmediato, pero las láminas sí suben, las láminas apenas terminemos la clase las monto en el portal, pues. Pero de igual manera, las láminas sí no tengo problema en mandárselas por el grupo también, porque las láminas sí, si soporta el WhatsApp, la mando. Yo no les mando el video directo porque no les llega. Por eso es que lo subo al portal, porque el portal sí lo resiste. Se quedó pegado. ¿Quién se quedó pegado? ¿Me quedé pegado yo? Ah, ok, pero ya me escuchan. Ahora sí. Sí, ya ahora sí. Ok, entonces eso, pero no se preocupen, si las requieren de una vez, se las mando directo si están interesadas se las mando, pero inclusive, como repito, si yo pudiera mandarle los videos directos se los mandara, lo que pasa es que no lo soporta el WhatsApp, no soporta un video, es muy pesado, pero sí, las láminas las monto inmediatamente, pues. Se quedó pegado, me dice, ok, no, bueno, ya estamos listos, entonces, bueno, continuamos. Decía entonces, para retomar, que se iba a asociar a la investigación dogmática, se iba a asociar, ya un segundo que alguien se me quiere conectar y eso requiere que yo, ok, adelante, Paola.
Hola, profesor, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paola. Bienvenida a nuestra clase de hoy. Para Victoria, si me escuchaste, me estás escuchando, Victoria, ahorita, que vi que se te fue, te conectaste inicialmente y se te volvió a ir y volviste a entrar. ¿Me escuchas, Victoria? Victoria como que no me escucha. Bueno, ojalá me esté escuchando Victoria, pero la veo que parpadea su señal. Bueno, continuamos entonces. Estamos hablando para la compañera Paola que se acaba de unir nuevamente, y para la compañera Victoria, que vi que se le cayó la señal. Nosotros comenzamos hoy con la tipología de las investigaciones jurídicas y les dije que en esta clase vamos a tratar de hablar tanto de la tipología como de la lógica jurídica. Dentro de la tipología de las investigaciones jurídicas vamos a hablar de la dogmática jurídica, la filosófica jurídica, la investigación histórica jurídica y la sociojurídica. Y hice la observación que por favor tomáramos nota de esta clase de esta semana y que no se vaya a confundir con la parte metodológica que hasta ahora hemos visto hasta el día de hoy. Esa es la observación. Ojalá que Victoria me esté escuchando. Para las compañeras que se acaban de incorporar, ojalá que Victoria, insisto, me esté escuchando. Entonces, estamos en este momento hablando de la investigación dogmática jurídica. Y decíamos, dentro de las cosas que estábamos diciendo, que la investigación dogmática jurídica es llamada también investigación formal jurídica. También se conocía como formalista jurídica. En muchas bibliografías tiene el nombre de conceptual jurídica. Pueden conseguir también, si estudian la bibliografía, en teórica jurídica. Pero nosotros lo vamos a llamar en nuestro curso simplemente dogmática jurídica. Y entonces decíamos brevemente que se iba a estudiar con la investigación dogmática jurídica a las estructuras del derecho objetivo, o sea, a la norma jurídica y el ordenamiento normativo jurídico, por lo que se basa esencialmente en las fuentes formales del derecho objetivo. En los estudios de dogmática jurídica se investiga, ¿qué cosa? Se investiga en los estudios de dogmática jurídica lo que los humanos dicen que hacen con el derecho. Repito, en los estudios de dogmática jurídica se investiga lo que los humanos dicen que hacen con el derecho. Y se conoce como dogmáticos. ¿Por qué? Porque en nuestra disciplina la norma jurídica es considerada un dogma. Este tipo de estudios se va a conectar con el tema de la validez de las normas jurídicas. Es decir, aquí el punto va a girar en torno a saber si el ordenamiento jurídico es o no es válido, sin entrar en detalles sobre su eficacia o su legitimidad. En tal sentido, entonces, la dogmática jurídica va a ser entonces la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas, pero de modo abstracto, es decir, sin verificar su materialización en la realidad. Repito, la dogmática jurídica va a ser la encargada de estudiar a fondo las instituciones jurídicas, pero de modo abstracto, es decir, sin verificar su materialización en la realidad. Entonces, por ello se asocia a la investigación dogmática o formal con las normas jurídicas estudiadas en abstracto. Motivo por el que se puede decir que se trata en esencia del estudio de las normas jurídicas y todo lo que tenga que ver con ellas, pero siempre en sede, ¿qué cosa? En sede teórica. Entonces, nos vamos a dar cuenta que si bien
no todo estudio, no todo estudio basado en las normas jurídicas tiende a ser dogmático. Repito, nos vamos a fijar de que no todo estudio basado en las normas jurídicas va a tender a ser dogmático en el sentido técnico de la palabra, y con el cual serían pocas las investigaciones dogmáticas en puridad. Utilizamos esta denominación por extensión a todo tipo de estudio cuyo basamento sea la norma jurídica, y siempre es importante saber que se las analice, pero de modo abstracto o de modo teórico. De manera tal que la meta de cualquier método de investigación jurídica va a ser estudiar la realidad de las fuentes y normas jurídicas, y por supuesto estudiar su realidad, pero también estudiar la utilidad y la eficacia del derecho en la resolución de problemas. Hasta ahora se me está escuchando todavía, vamos bien, se escucha perfectamente. Sí, profesor. Ok, seguimos entonces, no le pasé la lámina, me devolví para que las compañeras que habían ingresado pudieran ver de cuál era el tema esencial que habíamos tocado, estábamos tocando. En ese sentido entonces seguimos que